las plataformas y lo prometido. Con nosotros acá en el estudio el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Belolio. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, ya nos pasamos justo un par de minutitos. Así toda que la sí. razón, 12:06. Oiga, hablemos de una cosa grave que pasó en el sur de nuestro país, lo de Riñihue, donde terminó una joven de 25 años muerta en un incidente con guardias de un condominio. No está totalmente claro por qué estaban armados y si cuando fueron contratados en esa condición, armados. Y en Temuco, donde se ataca una inmobiliaria, hay una quema de máquinas, no hay víctimas humanas, personales, pero hay un atentado que es en el Temuco urbano, una cuestión que preocupó mucho en la zona porque no había ocurrido antes. A ver, yo creo que ambas cosas son o responden a situaciones súper distintas, pero ambas súper dramáticas también. Hemos visto que se ha exacerbado o aumentado la violencia en distintos ataques en algunas personas que son radicalizadas, pero yo quisiera primero que todo diferenciarlo de lo que significa la reivindicación mapuche o la cuestión mapuche, que es un conflicto que sabemos de muy larga data y que se soluciona no solamente desde el ámbito policial, sino que más bien del diálogo, se soluciona a través de sentarse a conversar, a través de política. Y lamentablemente hay quienes han querido enredar ambas cosas siempre o juntarlas. Y lo que hemos visto en algunos casos en Temuco y en la Araucanía son actos delictuales que responden más bien a organizaciones criminales que lo que están buscando es robo de madera, lo que están buscando es tráfico de armas o tráfico de drogas, y no tiene absolutamente nada que ver con el pueblo mapuche. Por tanto, seguir mezclando ambas cosas a nosotros nos parece que es profundamente equivocado. Lo mismo que pasa en el lago Riñihue. Lamentablemente hace algunos meses llegaron algunas personas radicalizadas que no eran de la zona, que han intentado con ciertas excusas tratar de tensionar y termina en esta situación lamentable en que fallece una persona. Obviamente eso es algo que nunca debe ocurrir, y ahí lo que nosotros esperamos es que sea la Fiscalía y los jueces quienes determinen exactamente qué es lo que sucedió y que obviamente se haga justicia. Claro, en lo de Riñihue está focalizado en la justicia, pero en lo de Temuco la gente está preocupada porque la verdad es que sienten que el Estado de Derecho el que está en juego, es lo que no se está respetando y que el gobierno no ha sido capaz de hacerlo cumplir. Bueno, como te decía, esto es una cuestión de larga data primero, no es algo que haya partido, digamos, en el último año, sino que hemos visto que se ha ido incrementando la cantidad de violencia y eso es algo que nos preocupa muchísimo. Tenemos nosotros una batería de proyectos que están en el Congreso que nosotros esperamos que sigan avanzando, tal como lo hicieron la última semana de enero, en donde hubo una comisión bicameral entre la Cámara de Diputados y el Senado, en donde se pudo avanzar en parte de esa agenda que entrega mejores herramientas para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, el robo de madera, el incendio de camiones, que es la que se ha denominado la ley Juan Barrio. Y aquí también tenemos otro problema, Iván, que es que después del 18 de octubre ha ocurrido un problema que es grave, que también es con la institución misma de Carabineros y el uso legítimo de la fuerza. No solamente un fenómeno chileno, también lo es internacional. En otras partes del mundo pasa algo similar. Y lamentablemente vemos que hay figuras políticas del Congreso que le prestan ropa a aquellos que creen que la violencia es el camino para resolver los conflictos de la sociedad. Ahí vimos a la presidenta de RD diciendo que cómo quieren que no lo quemen todo. Claro, y después dice que es una metáfora, pero cuando el gobierno hace metáfora, ellos no hacen pedazos. En cambio, cuando ellos hacen metáfora, entonces hay que tomarlo de la mejor versión posible. Después ponen proyectos de ley que pretenden dejar en la impunidad a aquellos que intentaron asesinar carabineros con bombas Molotov, que saquearon los centros de las ciudades, saquearon las pymes, quemaron infraestructura pública y buses. Ese tipo de cosas simplemente son muy negativas para la esencia misma de la democracia y nosotros tenemos que seguir combatiéndola. En la Araucanía, en Santiago, en donde sea, en cualquier parte. A propósito de Carabineros, ¿qué información tiene el gobierno de lo que ocurrió el viernes en Plaza Italia? Otra vez hubo desórdenes graves, hubo enfrentamiento muy grave entre manifestantes y Carabineros y una persona, una mujer con daño ocular. Los testigos dicen que fue un proyectil de Carabineros y Carabineros dice que fue una piedra. ¿Qué información tiene usted? No, yo no tengo más información que esto, que lo que tú acabas de comentar. Lamentablemente se está haciendo una especie como de ritual de que lleguen un grupo de personas a... Yo no diría que es una protesta porque no hay ninguna causa. Lo que está ocurriendo, lamentablemente, los viernes en Plaza Italia y en sus alrededores es más bien delincuencia. O sea, causa tienen. Ellos reclaman por la liberación de los presos del estallido. Sí, claro, pero la causa de la impunidad frente a los delitos en tribunales independientes y fiscales es una cuestión absolutamente antidemocrática. Y eso... Porque digámoslo como tal, en Chile no existen presos políticos. Lo que hay son personas que están presas por los delitos que cometieron, fueron los fiscales quienes los investigaron y después fueron la justicia y los jueces quienes determinaron que esas personas tienen que estar privadas de libertad. Ese debate se dio además con fake news. Recordemos que hubo parlamentarios que decían que habían 800 personas que estaban en prisión preventiva sin un juicio y tuvo que salir la vocera de la Corte Suprema a decirle que eran 26. Y de esos 26, una buena parte tenía antecedentes previos. Entonces, aquí hay que hacer esa distinción de nuevo.
las protestas, las manifestaciones, siendo pacíficas en un Estado de Derecho, es perfectamente adecuado y inclusive son buenas para la sanidad de una democracia. Cosa completamente distinta es cuando hay un grupo de personas que lo que pretende es intimidar a los barrios, intimidar y agredir a Carabineros la infraestructura pública. Entonces, son cosas distintas. Este hecho obviamente tiene que ser investigado como lo ha sido siempre. Nuestra política es que Carabineros tiene que actuar para regularizar el orden público y está sujeto a 3 cosas fundamentales. Primero, los derechos humanos de las personas, siempre. Segundo, a la ley. Y tercero, a los reglamentos del uso de fuerza que nosotros ya hemos actualizado en 2 ocasiones. Y se está respondiendo distinto. Las fuerzas especiales, de hecho, ya no se llaman así, sino que es control de orden público. Sí. Y no es solamente un cambio semántico, sino que también hay una forma distinta en la cual se están acercando a las manifestaciones de este tipo, en donde sabemos que hay algunos que están como tratando de calentar motores en marzo para tratar de boicotear el proceso constituyente. No hay ninguna duda de eso. Son los mismos que no quisieron acuerdo el 15 de noviembre del 2019, que votaron en contra después del plebiscito, o que estuvieron en contra de ello, que no quieren una salida institucional y democrática, pero nosotros sí la queremos y vamos a custodiarlo hasta el final. La gente del barrio que vive y trabaja en el barrio de la Plaza Baqueano, en Bellavista, en fin, y más al sur, ¿se tiene que resignar nomás? Porque esto pasa todos los viernes y hay otros días de la semana en que también ocurre. No, nosotros no nos vamos a resignar a que esa violencia quede impune y vamos a seguir haciendo la estrategia que ha seguido haciendo Carabineros, pero por supuesto en esto necesitamos no solamente una fórmula policial de Carabineros en torno a la plaza, sino que también que no haya nadie de los políticos, de las autoridades, que diga que eso está bien. Y lamentablemente vemos que hay un doble discurso en eso. Hay quienes son muy ambiguos frente a la violencia, otros son silentes frente a ella y otros simplemente la promueven o la justifican. Eso hace mal porque al final esas personas sienten que tienen respaldo político y que después va a venir una ley que los va a dejar impunes, que es lo que trató de hacer el Partido Comunista con una parte del Frente Amplio y lamentablemente algunos otros parlamentarios. Claro, cuando se empezaron a dar cuenta que eso era muy negativo en la opinión pública, echaron un poquito marcha atrás. Entonces, si alguien quiere discutir sobre las prisiones preventivas, es un debate súper legítimo, obvio. Pero pretender dejar en la impunidad a personas que son condenadas por tribunales independientes y por fiscales que los investigaron es simplemente una señal completamente antidemocrática. Ministro, cambiemos de tema. Hablemos de las clases presenciales. Primero, para despejar cualquier duda, el 1 de marzo parte el año escolar, sí o sí, eso no está en duda, ¿no? Absolutamente. Parte el 1 de marzo, lo que estaba en duda es cuál es la modalidad por la cual parten las clases, pero eso es una cuestión natural, digamos. En marzo se fija la fecha de inicio y esa fecha de inicio lo que está en duda, que lo discutían antes en el panel acá y también algo decía la doctora Siches, es cómo. Y en ese cómo, yo creo recordar de que en octubre se formó una mesa para que se llamaba Paso a Paso, volvamos a clase, volvamos al aula, en donde estaba la UNICEF, donde estaba por supuesto siempre el Mineduc, donde habían sindicatos también de trabajadores, apoderados, y eso implicó un trabajo bien sistemático de parte del Ministerio de Educación, así como de las mismas comunidades escolares, que entre diciembre y enero todos enviaron planes de cómo tenía que hacer ese retorno a clase. Y obviamente en modo COVID, no era un retorno a clases, nadie está empezando que el 1 de marzo vuelven las clases con cursos de 40 cabros adentro de la sala, por supuesto que no. Es siempre con seguridad y de allí que el presidente ha dicho que la vuelta a clase es primero voluntaria para los padres. Ellos van a ser quienes van a decidir si sus hijos finalmente van de manera presencial o no. Pero para que eso ocurra, las comunidades escolares tienen que estar disponibles para que eso realmente pase. Entonces, se necesita una cooperación de parte de toda la comunidad escolar, porque tal como lo han dicho todos los expertos, son lejos los estudiantes más vulnerables del país los que más sufren cuando no hay presencialidad en la educación. El trabajo en aula es insustituible en la educación. Ya, el martes el presidente dijo en el sur, estaba en Corral si no me equivoco, dijo que le agradecía el esfuerzo a todos los profesores de Chile que habían tenido un 2020 fenomenal en condiciones muy complejas para las que no estaba nadie preparado, en fin, y los felicitó. Pero más temprano, el ministro de Economía, Lucas Palacio, en Tele 13 Radio, dijo que los profesores, después aclaró que se refería al colegio de profesores en rigor, que el colegio de profesores andaba buscando argumentos para no trabajar. ¿Cuál es la posición del gobierno? ¿Cuál de las dos representa al gobierno? Por supuesto que es la versión que dijo el presidente y el ministro de Educación. A ver, yo soy hijo de una profesora que hizo clase más de 30 años en aula, así que sé que los profes siempre se han llevado tarea para la casa. Pero particularmente el año 2020, miles de profesores y profesoras se quemaron las pestañas literalmente adaptando las clases que hacían de manera presencial a hacerlo a través de lo digital, a través de lo telemático, que obviamente es muy difícil, particularmente en los cursos más pequeños. Entonces, hay un reconocimiento gigantesco de parte de la sociedad de lo que significó esa dificultad para muchos profesores y profesoras en zonas rurales, en los cuales ellos mismos iban a dejarle materiales, a veces a costo personal de esos mismos docentes. Entonces, nuestro mayor reconocimiento a esos profesores que son verdaderos maestros. Y por supuesto lo que se refería el ministro Palacio, y en eso nosotros ya dimos por cerrada
polémica, se refería a las críticas del presidente del Colegio de Profesores, que lamentablemente hemos visto que en general se ha transformado más bien en alguien que se niega a las cosas en vez de proponer cuáles son las que puedan beneficiar a los estudiantes y a las comunidades escolares. Entonces, eso es lo que queremos. Nosotros no queremos transformar esto en una especie como de gallito político, que si los estudiantes no van a clase ganan uno y si van a clase ganan otro. No. Si uno lo mira desde la perspectiva educacional, lo que nos importa es que efectivamente podamos tener los aprendizajes que no se pudieron tener en el año 2020, recuperar particularmente para los estudiantes más vulnerables. Y la pregunta es, ¿cuándo podemos volver de manera presencial ya más definitiva, más regularizada? Y obviamente que no es el 1 de marzo, eso está claro, pero tienen que ser los padres y apoderados quienes definan eso y no ni el colegio de profe, ni tampoco el gobierno. Son los padres y apoderados quienes lo tienen que definir. Ministro, ¿qué va a hacer el gobierno con los alcaldes que están en rebeldía en el tema de las vacunaciones, en el tema del calendario de vacunas? A ver, en eso yo primero es agradecer también a muchas personas que contribuyeron a que fuera posible que Chile hoy día esté a punto de conseguir 3 millones de personas vacunadas. Ha sido una tarea gigantesca y en ella, por supuesto, que ha contribuido la salud primaria, el MinSal, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Ciencia, el presidente Piñera, a pesar que a algunos no les gusta, digamos, como que uno diga, mire, sí, lo hizo, porque desde mayo fue quien insistió, consiguió esos contratos con Pfizer, con Sinovac, con AstraZeneca, y eso implicó que para Chile hay 35 millones de dosis aseguradas. Entonces, primero la confianza para todos los ciudadanos de que sí, les va a tocar su turno, pero esas vacunas van llegando de a poco, no llegan todas de una, no están guardadas en una caja, sino que van llegando y por tanto se tiene que priorizar. ¿Y cómo se prioriza? Por edad. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque lamentablemente es la edad la principal razón que explica la mayor mortalidad del COVID. Y de ahí nosotros tenemos el CABEI, que es este Consejo Asesor de Vacunaciones, que es bastante permanente, más el Consejo Asesor de COVID. Y tenían discrepancias entre ellos. ¿Cuáles eran los grupos que tenían que ponerse primero y después? En la experiencia internacional también ocurría algo similar. Primero eran las personas de salud y luego algunos que prestan servicios críticos y también la edad. Entonces nosotros entendemos ese exceso de entusiasmo de algunos alcaldes. Yo no lo quisiera tomar de la perspectiva negativa, lo diría más bien de un exceso de entusiasmo, pero que si no poníamos ese calendario a través de una resolución, podía desfandarse un poquito. Y eso no lo queríamos porque esta semana que viene quisimos hacerla exclusivamente para aquellos que están rezagados, que son mayores de 65 años, más la vacunación de nuestros docentes. ¿Por qué? Porque nos faltan todavía algunas personas que son mayores de 60, 65, que no han sido vacunadas. Algunos casos que nos ponían algunos alcaldes. Ellos estaban tan concentrados en sus vacunatorios, en su CEFAM y en los distintos puntos que ellos abrieron, que no habían podido ir a aquellos que estaban postrados. Entonces necesitaban también esta semana, que era clave para que no se nos quedaran rezagadas las personas más críticas. Y después vamos a seguir en adelante. Y una cosa sobre las personas que son crónicas. El mayor porcentaje de personas crónicas en nuestro país tiene más de 65 años. Es decir, ya están siendo vacunados y son prioritarios. Y se va a seguir ese calendario durante la próxima semana, que son solo los rezagados, y después siguen aquellos que son crónicos menores de 59 años. Por supuesto que son claves. Entonces, durante marzo nosotros esperamos tener más de 5 millones de personas vacunadas. Es una meta gigantesca, pero se hace gracias al trabajo de los alcaldes, de los municipios, de la atención primaria de salud, de MinSal, de muchas personas, de las universidades que también acogieron el llamado a hacer investigación. Entonces, esta es una tarea que es país y yo lamento que hayan algunos que quieran sacar una pequeñita ventaja política para tratar de ensuciar esto. Es como que no soportaran que hubiera buenas noticias en Chile. A pesar de mirarlo con exceso, como un exceso de entusiasmo, igual los números sanitarios van a correr igual. Sí, o sea, a ver, esta semana empieza a regirse este calendario que es por resolución. Entonces, sí tienen que atenerse a eso. Y no lo hacemos por mala onda, lo hacemos porque queremos asegurarnos que los grupos prioritarios sean quienes reciban esa vacuna. Entonces, de nuevo, esta semana que viene ahora son los docentes, según el calendario, más todas aquellas personas mayores de 65 años con o sin comorbilidades que están rezagadas del primer periodo de vacunación. Ministro, una cosa que tiene que ver con el tema de la migración. ¿Cómo leyó la columna de Mario Vargas Llosa que aparece en la tercera de hoy? La leí en cruzado porque me tuve que leer varias. Recordemos que él es amigo del presidente Sebastián Piñera, que Mario Vargas Llosa vino a la campaña, sí. Recordará usted. Y publica una columna muy laudatoria del presidente colombiano, Iván Duque. Dice que Iván Duque lo que ha hecho es una medida extraordinaria que regulariza a 1 millón, incluso un poco más, de venezolanos sin documentos en Colombia. Y dice, ¿qué diferencia con la actitud del gobierno de Chile, que acaba de expulsar a muchos venezolanos, olvidando la generosidad con la que Venezuela Democrática recibió a los chilenos que huían de la dictadura de Pinochet, como ha recordado Julio Borges, el dirigente venezolano? ¿Qué le parece ese comentario? A ver, yo creo que es injusto.
Y probablemente es porque le faltaba más información, dado que Chile es el segundo país que más migrantes venezolanos tiene en los últimos años. Tenemos más de 450.000 venezolanos viviendo en nuestro país. Y esto hay que volver al origen. Y el origen es algo inédito en nuestras latitudes. Y es que hay más de 5 millones de personas desplazadas producto de una dictadura asesina, narcotraficante, como la de Nicolás Maduro. Y a raíz de eso es que Colombia y después otros países de la región han tenido que recibir a muchos migrantes que están en una situación humanitaria dramática. Gran parte de las personas que han ingresado de manera irregular a nuestro país, que son de Venezuela, estaban viviendo en otros países, en Perú, en Bolivia, en el mismo Colombia, en Ecuador, y por tanto están en una situación que es súper frágil. Ahora, han sido alrededor de 20.000 personas. Sin embargo, en Chile ya hay más de 450.000 venezolanos que lo hicieron a través de las vías regulares. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es que, uno, ese proceso de regularización de migrantes que estaban en situación irregular, Chile ya lo hizo. Cuando comenzó el gobierno del presidente Piñera, se hizo un proceso de regularización que fue gigantesco, porque el desastre migratorio que tuvo como legado la presidenta Bachelet fue impresionante. Decidieron no hacer nada y por tanto entraron cientos de miles de personas, algunos de ellos de hecho a través con delito, digamos, de forma irregular y otros con tráfico de inmigrantes, y quedaron cientos de miles de personas desamparadas sin sus derechos. Si eso es lo brutal, cuando la migración se produce de forma irregular, esas personas quedan al final sin sus derechos y son abusadas en sus derechos. Tuvimos que poner orden en eso. Insistimos en el proyecto migratorio, que costó 8 años sacarlo. Nosotros todavía seguimos con un proyecto que es del año 1975. Inclusive la izquierda fue al Tribunal Constitucional, porque ahora sí les gustó el TC, para decir que en Chile no se debían poner visas. Es decir, que la migración tenía que ser absolutamente abierta sin ningún tipo de regla. Fueron apabullados en el tribunal en eso, perdieron pero por lejos. Y después otras condiciones que ponían era que no se pudiera expulsar a personas que cometían delitos en nuestro país o que no se pudiera pedir, por ejemplo, antecedentes de si esas personas estaban ligadas al narcotráfico o no. Entonces, esa ideología, lamentablemente, es muy perjudicial porque tensiona la población migrante que hoy día ya está en nuestro país, así como también la población de los connacionales. Pero Chile es un país que se forjó a través de la migración. Entonces, nosotros vamos a abrir siempre los brazos a aquella migración que sea regulada, ordenada, justa. Justa con los migrantes, justa con los chilenos y así también con el pueblo venezolano, quien, por supuesto, nosotros primero acompañamos en lo que significa el dolor que están sufriendo humanitarios frente a esa dictadura asesina, pero nosotros, la invitación que se hizo absolutamente a todas las personas es que pudieran venir a Chile a través de los métodos que hoy día tiene la ley. Y por último, cuando se apruebe y entre en marcha la ley, van a haber un periodo de 6 meses en que todas aquellas personas que estén de forma irregular pueden salir del país sin ningún tipo de sanción, solicitar una visa consular o solicitar una visa desde afuera y por tanto entrar de forma regular a nuestro país. Eso es lo que nosotros queremos. Es justo con los migrantes y es justo con los chilenos. Ministro, algunas cosas de política y de legislación. ¿Cuánto flota la idea de hacer las elecciones del 11 de abril en 2 días? A ver, nosotros nos habíamos comprometido para el plebiscito de que íbamos a tener un voto adelantado. Ese voto adelantado se puso en discusión en la Cámara de Diputados. No salió muy bien finalmente eso porque hubo discrepancia. La primera idea era que fuera el viernes antes de la elección, que es el domingo. ¿Por qué era el viernes? Era para que se alcanzaran a cruzar los padrones bien y no hubiese ninguna duda, digamos, de que alguien pudiese votar 2 veces. Y lo que nosotros estábamos proponiendo es que 3,2 millones de personas pudieran acceder a ese voto adelantado, que básicamente eran adultos mayores más personas de riesgo en términos sanitarios. Y de ahí se empezó a proponer el que, ¿por qué no definitivamente lo hacíamos en 2 días? La oposición decía que el voto adelantado fuera una semana antes, pero la custodia durante una semana completa de esas urnas era un poquito complejo. Entonces, hay una posibilidad y eso tiene que discutirse la primera semana de vuelta de cuando el Parlamento termine su... se me olvidó la palabra, su receso, su receso legislativo. Entonces, la primera semana, por supuesto que vamos a discutir si es que una opción es que derechamente sean 2 días y que podamos, por ejemplo, priorizar a los adultos mayores, a las personas de riesgo en algún horario, tal como se hizo para el día del plebiscito. Es una alternativa que estamos hablando. ¿Y el tiempo para independientes en la franja de televisión? Bueno, el gobierno fue partícipe y empujó la idea de que los independientes tuvieran barreras más bajas de entrada para poder postular a la convención, que es distinta que las elecciones típicas de senadores y diputados, en donde los partidos políticos son esenciales en la construcción de la democracia. En una convención nosotros nos parecía que era distinto. Y por tanto también estamos evaluando distintas alternativas que pudiesen, en algún caso, entregar mayor tiempo para las candidaturas independientes. ¿Se podría hacer? ¿Hay que hacerlo por ley? Sí, hay que hacerlo por ley, Ya. porque hoy día el CNTV ha contestado algo que es lo que tiene que contestar. Dice, bueno, la legislación a nosotros nos dice que se aplican las reglas de la última elección de diputados, y en la última elección de diputados hubo un partido
todos, que sacó muy poquitos votos y por tanto todos los independientes tienen el equivalente a lo que sacó ese último partido, que es nada, en el fondo es como que no tuvieran. Y por tanto, sí es algo que hace sentido, es algo que tenemos que discutir, por supuesto, con los partidos, porque tiene que pasar por el Congreso. Pero hay una fórmula. Estamos viendo distintas fórmulas, fácil no es, pero claro, más bien es como redistribuir lo que pasa hoy día, o sea, es tiempo de los partidos hacia lo otro, y lo que sí quiero decir también es que hay varios partidos que recogieron también esta solicitud ciudadana, y esos mismos partidos también tienen muchos independientes que van en sus cupos. Entonces, sí, nos interesa poder darle una buena salida, pero también depende de lo que pase con los partidos en el Congreso. Oiga, a propósito del CNTB, la expresidenta del CNTB, que ahora es candidata a gobernadora, la Catalina Paró, dice hoy día en una entrevista en el Mercurio que la candidatura, la elección de gobernador metropolitano es tan importante que si se pierde esa elección, o sea, si pierde ella, se pierde la presidencial. ¿Qué piensa usted de ese análisis? A ver, en este abril vamos a tener 4 elecciones, que es una cuestión inédita. O sea, vamos a escoger alcaldes y concejales, que era lo regular, llamémoslo así, más gobernadores regionales y también los constituyentes. Probablemente la mayor atención va a estar puesta en los constituyentes. Yo ahí al tiro me aventuro en algo. Nosotros creemos que Chile Vamos va a ser primero la lista más votada, segundo va a ser la lista que escoja más convencionales, y tercero, vamos a obtener más de un tercio. Yo creo que eso es parte de lo que va a pasar esa misma noche. 3-0, como decía Francisco Vidal. Claro, a lo Vidal 3-0. Y obviamente van a ocurrir esas otras elecciones que mediáticamente a veces uno como que las ve menos. Sí, claro. Pero son súper relevantes, tal como dice Catalina Parot, que es una gran candidata, porque el volumen de votos de la región metropolitana, de la región de Valparaíso, de la región del Biobío, de la región de la Araucanía, es muy potente. Y obviamente que esas figuras se transforman en figuras nacionales después. Entonces sí, hay que poner atención a absolutamente todas las elecciones. Lo que ocurre es que mediáticamente las más importantes, digámoslo así, van a ser las de los candidatos convencionales. Y ahí de nuevo otro argumento de por qué pudiese hacer las elecciones en 2 días. Porque al menos de esas 4 papeletas, 2 van a ser, comillas, sábanas, como le llaman algunos. Muy grandes, claro. Muy grandes, tanto de los concejales, así como también de los convencionales. La de alcaldes obviamente un poquito más reducida y la de los gobernadores regionales también. Mayor razón por la cual nosotros queremos que haya un resguardo sanitario y que esa elección sea muy participativa. El ministro secretario general de Gobierno, Jaime Belolio, esta mañana, este mediodía, acá en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a usted y buena tarde. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más por el 13 y por Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. Ain't got no money, ain't got no class.